Mari Pupeñi Pulamien, Mari Pupuenui, Mari Seremi de Salud, Mari a todos los presentes en esta transmisión. Mari se me perdió. También Graciela Cabral, que también la veo que está conectada. Que le pasé la y a muchos dirigentes que hoy día tenemos acá en esta aula virtual para conversar sobre temas que tienen relación con... Peñi, disculpe. Sí, no, sí, está solucionado. Ya, por favor, les pediría así que no nos silenciemos los micrófonos, por favor, para poder avanzar y entendiendo que esto también se está retransmitiendo a través de las redes de Cinecol, que es parte también de este proceso junto a la Seremi de Salud, que nos permite generar estas instancias de conversación, de diálogo y de entregar información que es muy relevante para la población indígena del Maule en este tema de que es la salud, donde siempre hemos pedido que tengamos más espacios como este para poder ir avanzando en dar cumplimiento a un derecho que es la salud intercultural para la población indígena de la región del Maule. Esta iniciativa nace desde el diálogo entre el Departamento de Participación de la Seremi de Salud y las asociaciones y comunidades indígenas de la región, y quien ha tenido un rol muy importante es mi bueno y Jorge Morales, a quien le pediría que más o menos nos diera un poquito de la contextualización de este diálogo, de esta conversación. Por favor, Peña y Jorge. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, bajito sí. Jorge. Buenas tardes a todos y todos. Gracias, Peñi, por accederme ahí. A ver. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias, Peñi y Iván Lepien, por cederme un minuto la palabra. Bueno, como él muy bien mencionaba, ¿cierto? Todas estas actividades surgen a través de la programación del Departamento de Salud Pública y Pueblo Indígena e Interculturalidad de la Subsecretaría de Salud Pública. Este es el segundo conversatorio, la segunda reunión que tenemos. Anteriormente habíamos tenido una reunión virtual sobre información sobre entrega de la placenta, en la cual participó la señora Carmen Gloria Vega, encargada del programa de la mujer, y también estuvo Juan Yanculef Quinche Mapuche, en la cual estuvieron desarrollando una muy interesante actividad sobre lo que es la placenta. Bueno, y ahora estamos en esta segunda acción, ya que consideramos que es muy importante porque es un trabajo que hizo la Lamien Alejandra Currihuinca Molina con respecto a la difusión, informe de diagnóstico y descripción de las condiciones de salud de pueblo indígena de la región del Maule. Así que lo único que me gustaría agregar, ¿cierto? Si se encuentra nuestra Seremi de Salud, si desea decir algunas palabras antes de dar inicio a la actividad, Peña. Gracias. Gracias, Jorge, por la contextualización. Y bueno, como tú muy bien dices, le pediríamos también a nuestra Seremi Gloricasa que nos dé algunas palabras al inicio de este trabún virtual. Bueno, muchas gracias. Por suerte me pudieron relevar en otra actividad, así que puedo estar. Bueno, yo le he manifestado, o sea, hemos tenido distintas oportunidades donde yo he manifestado el interés de aprender con ustedes, mi interés de que tengamos diálogo, de conocer más del desafío que tenemos, ¿no es cierto?, en salud intercultural en el Maule. Ahí, bueno, agradecer a Jorge de su trabajo y mi apoyo, digamos, a él, representado en esta ocasión aquí que puede estar, y también a Iván, que ya hemos tenido distintas oportunidades para encontrarnos. Yo estoy siempre tratando de aprovechar oportunidades. Para mí es crecer, digamos, en eso, en diálogo, en escucha, manifestar mi interés en seguir participando porque quiero, digamos, tener más herramientas para
ser capaz de llevar adelante iniciativas o apoyarlos en iniciativas también a ustedes. Así que eso, mi disposición, interés. Las gracias por este espacio. Muchas gracias a usted, Seremi. Hemos encontrado en usted una persona que nos escucha. Eso es muy importante para nosotros como población y como movimiento local, y generar espacios es relevante para poder, como dije al principio, ir dando cuenta de los derechos de la población indígena a poder acceder a una salud intercultural. Bueno, decir que hoy día estamos en un día especial, que es el día del solsticio de verano, el día más largo del año aquí en el hemisferio sur y la noche más corta, y donde vamos de vuelta hacia el ciclo de la vida que esperamos estemos todos bien ahí en junio para poder disfrutar de nuestro solsticio y nuestro año nuevo como corresponde, que es en julio, porque ya estamos celebrando el año nuevo del hemisferio norte en estas fechas. Así es que llegó el Walún, que es el verano mapudungún, y con él también vamos a entregar esta valiosa información para nosotros, que es la que nos va a entregar ahora nuestra Lamien, dirigente, recién elegida presidenta de la Asociación Inchetayima Mapu de Talca, socióloga, mi Lamien Alejandra Currehuinca Molina, a quien le pido por favor que nos entregue todo ese kimun que ella recogió a través de su trabajo. Chaltumay, Mari Bolamien, Mari Compuché, Inche Alejandra Curruhuinca Molina Piñén, Inche Talca Guarrameu. Bueno, mi nombre es Alejandra Curruhuinca. Tal como había contextualizado don Jorge Morales y ahora don Iván Lepián, el día de hoy voy a presentar un informe que realicé en base a la aplicación de una encuesta, así que voy a presentar acá en PowerPoint para que podamos ir viendo. Voy a apagar la cámara para que se pueda escuchar correctamente. ¿O qué se quiere? Ya, no sé si se ve. Sí, se ve súper bien. Sí. Ah, ya. Ya es que no me da la opción como de colocarlo en... Ah, no, ahí sí. ¿Y ahora también? Sí, aún no. Ya. Ya. Como estaba planteando, hoy día vamos a conversar, os voy a presentar el diagnóstico, el informe realizado sobre el diagnóstico de la situación de salud de los pueblos originarios de la región del Maule. ¿Ya? Para contextualizar, y en este dicho informe, previo al análisis y en realidad mostrar los resultados de la encuesta que se aplicó, que ahora a continuación voy a ir explicándolo, se hizo una recopilación de varios datos estadísticos, ¿ya? Dentro de esos datos están los de la CACEN, la encuesta CACEN aplicada del año 2021. De lo que pudimos, o sea, de lo que se pudo observar y analizar de esta encuesta CACEN en relación a los pueblos originarios, primero era que un 95% se reconoce perteneciente al pueblo mapuche, ¿ya? Esto es de la región del Maule. Del 100% de la población de pueblo originario, el 95% se reconoce como perteneciente al pueblo mapuche. Segundo, que un 60% de la población perteneciente a los pueblos originarios en la región del Maule no ha completado su educación formal y tan solo un 9% tiene algún título profesional, ya sea universitario o técnico. En tercer lugar, Alejandra, también... ¿Sí? Lo que pasa es que está pegada en la primera lámina, no sé si vas avanzando, estamos como en el título. Ya. ¿Ahora ahí sí, se ve? Ahí sí. Ah, sí. ya, es que entonces no la voy a colocar en la presentación completa porque ahí parece que queda estancada. Y ahora sí. Entonces,
Ya. O tal vez debes compartir de nuevo. A ver. Está bien, pero Alejandra, no estás presentando completo. Sí, tal vez. Pantalla completa. Claro. Y a ver, ahora voy a intentarlo. A ver, ahora sí. Y ahí sí, pero parece que no voy a poder presentarlo completo. O sea, como a pantalla completa. Ya. Entonces, como estaba comentando, en tercer lugar, un 44% de la población perteneciente a los pueblos originarios, al momento de que se le aplicó la encuesta, estaba trabajando. Manifestó que estaba trabajando y en donde casi un 60% de los encuestados gana el sueldo mínimo. ¿Ya? Son principalmente trabajadores del sector privado, un 52%, y también un 30% eran trabajadores por cuenta propia. En relación al tema de la salud, un 89% de los encuestados tenía FONASA y tan solo un 15% tenía un seguro complementario de salud. Y en el último lugar, en el último punto es que respecto a las enfermedades exponedas principalmente con la hipertensión arterial, la diabetes, la depresión y el asma, ¿ya? Como le estaba planteando anteriormente, la encuesta CACEN se aplica a una muestra específica de población en todas las regiones, una encuesta a nivel nacional. Entonces, de esta muestra, de este universo de encuestados, son estos datos. No representan el 100% de la población de la región del Maule. Eso para dejarlo en claro. Ya, y como había planteado recién, este es el mapa que también son de elaboración propia en base al último punto que había planteado anteriormente, que era respecto a las enfermedades, ¿ya? Entonces podemos ver que un 6,29% ante la pregunta durante los últimos 12 meses ha estado en tratamiento médico. El 6,29% manifestó que tenía hipertensión arterial. También tenemos diabetes con un 6,74%. Y después ahí, bueno, el resto también va disminuyendo en porcentaje, en 0,22, 1,5. Y el de 14,16 es otras condiciones de salud. Entonces, por eso igual es un número alto. Ya, también en este informe se incorpora información respecto a los datos censales, ya que siempre es importante tenerlo en consideración. Entonces, a nivel nacional, según los datos proporcionados por el INE, a través del último censo 2017, entonces un pueblo indígena o originario. Y de dicha cifra, el 79,8% se considera perteneciente al pueblo mapuche. Igual es una cifra alta, aunque acá en la región era un poco mayor. El pueblo mapuche está distribuido actualmente en gran parte del territorio nacional y al situarnos a nivel regional, el Maule concentra un 4,9% de población indígena. Por su parte, y esto es como más que nada para tener en contexto, respecto a la Seremi de Salud, en su rol de autoridad sanitaria, según la norma general técnica número 16 sobre interculturalidad en los servicios de salud, plantea en su artículo número 13 que en la formulación de los planes de salud pública regionales, la autoridad sanitaria regional velará por la incorporación de estrategias y actividades destinadas a identificar, monitorear y en lo posible a disminuir las brechas de equidad en la situación de salud y medio ambiente de la población indígena y proponer las medidas intersectoriales pertinentes, ¿ya? Dentro de este contexto es que finalmente está inserto la elaboración de este diagnóstico, ¿ya? A solicitud, en este caso, del encargado de pueblo originario de la Seremi de Salud, es que
se hace este prediagnóstico o este diagnóstico de la condición de salud de los pueblos originarios. Entonces, para dar cumplimiento al estudio preliminar se han fijado las siguientes tareas, ¿ya? Primero se hizo una revisión de información estadística regional asociada a pueblo indígena, como había comentado. Se revisaron datos de la CACEN, datos del censo, datos de los registros sociales. Esa información se había proporcionado, eso sí, como el año 2019, entonces había información como a partir del 2018 en adelante, ¿ya? Sin embargo, ese tipo de información es solamente descriptiva, solamente se informan esos datos, ¿ya? Y en segundo lugar, está la aplicación de una encuesta de salud a hogares de las organizaciones indígenas de la región, que ese era el objetivo principal. Entonces, la aplicación de esta encuesta, finalmente se aplicaron un total de 77 encuestas a diversas personas que componen las 25 organizaciones indígenas de la región del Maule, ¿ya? La entrevista se realizó por vía telefónica debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, cuya duración bordeaba entre los 6 y 30 minutos. Eso era dependiendo de la cantidad de integrantes y más en específico dependiendo de si en el hogar habían personas que tenían alguna enfermedad diagnosticada. Entonces, en eso iba a variar el tiempo de aplicación de la encuesta. Y finalmente, un 72% de las organizaciones participaron en este proceso de investigación, ya que también ahora voy a ir explicando. Bueno, la metodología se realizó desde un enfoque cuantitativo, ya que se hicieron preguntas en donde habían alternativas y también, por ejemplo, habían algunas preguntas abiertas, pero eran respuestas muy específicas, como por ejemplo, si tenían alguna enfermedad diagnosticada, y en el caso de que, por ejemplo, si existiera alguna enfermedad diagnosticada, se le consultaba cuál enfermedad, ¿ya? Y como había planteado también recién, la aplicación de la encuesta fue mediante vía telefónica, y esto por el motivo de que esta encuesta se aplicó el año pasado, ¿ya? Entre los periodos de septiembre hasta como noviembre. Entonces, en ese momento todavía estaban todas las medidas sanitarias respecto al COVID como súper más restrictivas. Entonces, tampoco las organizaciones se habían reunido o habían actividades de forma presencial. Entonces, la única forma para poder llegar a las personas era a través de llamados telefónicos, ¿ya? El objetivo general de la encuesta era identificar las condiciones de salud de las personas que pertenecen a organizaciones de pueblo originario de la región del Maule durante el año 2021, ¿ya? Y hablo de las organizaciones de pueblo originario, ya que contábamos con una base de datos concreta, ¿ya? Por eso se aplicó y se escogió esa población de estudio. Entonces, para poder ir como teniendo un resumen, primero se elaboró el diseño de la encuesta, ¿ya? El diseño de la encuesta también llevó un proceso, ¿ya? Porque en primera instancia el encargado de pueblo originario de la CNM Salud se puso en contacto conmigo, y yo le consulté acerca de qué es lo que se quería realizar, ¿ya? Era lo que se quería realizar en el estudio. Se realizó una conversación bastante extensa, y a raíz de eso yo tomé nota de todo lo que, como acta de todo lo que se había conversado, y elaboré el instrumento. Posteriormente a eso se le envió a una referente del ministerio que estaba en ese entonces, que era Janet Enríquez,
para que ella pudiera revisarla y hacerle algunas observaciones a la encuesta, ¿ya? Al igual que al encargado de pueblo originario. Una vez que tuve el visto bueno de ambos, procedí a poder revisar las bases de datos y hacer la selección de la muestra, ¿ya? Como había planteado, el universo o sea, la totalidad de organizaciones eran 25, ¿ya? Sin embargo, no todas participaron, algunas porque no se logró como concretar una fecha en específico para poder aplicar la encuesta, ya que el primer contacto telefónico se realizó con los presidentes o presidentas de las organizaciones. Entonces, teniendo el contacto del presidente, se le explicaba en qué consistía este estudio, y una vez que se le explicaba aquello, se le decía de que se iba a requerir el teléfono, el contacto de 5 hogares, 5 miembros de su organización, de 5 hogares distintos. Entonces, 5 hogares por organización se iban a encuestar. Entonces, en base a eso, algunos no enviaron finalmente los teléfonos de contacto, entonces por eso disminuyó el número de encuestas. Sin embargo, como había planteado anteriormente, finalmente se aplicaron un total de 77 encuestas. ¿Ya? La convocatoria, como estaba recién explicando, se realizó mediante vía telefónica a los dirigentes, y la aplicación de la encuesta también fue mediante vía telefónica. ¿Ya? Las organizaciones que participaron en la encuesta fueron la organización de Bichuquén y Yico, de la comuna de Bichuquén, la Licamapu, Quitralmapu, Yaimipiuque y Mirruca, de la comuna de Licantén, Ñuquemapu, de Gualañé, Conmapucó, Itaín, Jutiri, de Curicó, Ayinmapu, de Molina, Huechelusuyay, de Constitución, Ñuque Pailaqueo, de Curepto, la Inche Tañimapu, de Acadetalca, Folilmapu, de San Rafael, Fautañimapu, de Retiro, Comapu de Linares, Rayemahuida y los Lupayantes de Longaví, y Leufumapu de San Javier. Ya. Ahora voy a presentar los resultados de la encuesta de forma detallada. Ya, entonces, primero, la distribución de los números de encuestados según sexo. Un 84% de las encuestadas eran mujeres y un 16% hombres. ¿Ya? En cuanto al sentido de pertenencia, respecto al pueblo indígena o originario al que pertenecían, el 93% manifestó pertenecer al pueblo mapuche, el 3% al pueblo picunche y el 1% al pueblo aymara. Respecto a la residencia actual, ¿ya? Porque se le preguntó a cada uno de los encuestados dónde vivía actualmente, ¿ya? Está bastante, bueno, parejo en cierto sentido. Sin embargo, la provincia de Curicó, un 48% de los encuestados pertenecía a la provincia de Curicó, un 25% a la de Talca y un 27% a la de Linares. De la provincia de Cauquenes no había ninguna organización, porque hay una organización, pero no está activa, entonces no participó finalmente en ese entonces ninguna organización. También se les consultó respecto a los años de residencia, ¿ya? Y también se hizo una clasificación. Entonces, en cuanto a los encuestados que vivían menos de 15 años, había un 22%. Un 20% de ellos estaba viviendo, en este caso, en la comuna actual que manifestó, entre 16 y 30 años. Y entre 31 y 45 años, un 31% de los encuestados. Y más de 45 años, un 27%. Sí, porque acá yo, por ejemplo, coloqué la distribución según provincia. Sin embargo, después había un mapa en donde se hace
distribución por comuna, pero como es tan grande y eran como porcentajes muy pequeños, como 2%, 2%, dividido en todos los números de comuna, por eso no lo coloqué. Pero en base a la comuna que manifestaron que vivían actualmente, esos son los años de residencia que llevaban viviendo. También se le consultó respecto a la región de procedencia de la persona del hogar de mayor edad que pertenezca a un pueblo originario. Se le consultó entonces eso, del hogar en el que estaban insertos, porque no todos los que respondieron la encuesta eran, por así decirlo, las personas mayores. Entonces se le preguntó si de su hogar, quién era la persona que pertenecía a un pueblo originario y de dónde, en este caso, de qué región provenía. ¿Ya? Acá llama la atención que el 74% manifestó que provenía, o en este caso, que era de acá de la región del Maule. Entonces, igual es un alto porcentaje. Y seguido de esto, un 12% manifestó que provenía de la región de la Araucanía y un 5% de la región metropolitana. Y hay otros 2, 3 y 3% de la región Biobío, de los ríos y los lagos. Entonces, igual, bueno, después los vamos a ver en las conclusiones, pero igual llama bastante la atención porque independiente de la composición, por así decirlo, de la población que está, en este caso acá en la región del Maule, obviamente esto solamente aplica al universo de encuestados, pero representa a la población de las organizaciones indígenas, llama bastante la atención de que sea un alto porcentaje de acá de la región, porque muchas veces se conversa entre las mismas organizaciones que no se tiene claridad cuántas personas, por ejemplo, provienen de otras regiones, y siempre está como esas dudas. El número de personas por hogar también se consultó. Un 53% de los hogares, o sea, de las personas de los hogares son mujeres y un 47% son hombres. También se consultó respecto a la distribución del porcentaje según número de integrantes, ¿ya? También acá se hizo una clasificación en donde el hogar es con 4 integrantes, con 5 más integrantes había un 25% de estos hogares. Con 4 integrantes también un 25%. Con 3 integrantes un 31%. Con 2 integrantes un 13% y con un integrante tan solo un 6%. Ya, y ya para como centrarnos en el ítem de salud en específico, acá voy a mostrar este gráfico que es como bastante extenso, sin embargo es el único gráfico más extenso porque los otros son más específicos, ¿ya? Se preguntó respecto, o sea, este gráfico representa el número de enfermedades por persona, ¿ya? Entonces, se hizo un conteo de cada hogar, cuántas personas habían en cada hogar, se hizo la sumatoria y en base a esta sumatoria se sacó la cuenta cuántas personas tenían enfermedades y qué tipo de enfermedades. Entonces, acá podemos ver que un 21% de las personas en este caso poseía o tenía diagnosticado hipertensión. Eso también es importante aclarar, que acá en la encuesta se preguntó por enfermedades diagnosticadas, ¿ya? No porque habían algunas personas decían, y ocurrió, quizás, no eran muchos, pero igual ocurría que planteaban, no, es que creo que tengo tal enfermedad, pero yo le preguntaba, y por eso igual a veces se iba extendiendo la encuesta, le consultaba si fue diagnosticada y qué año, y si en este caso algunas personas incluso habían acudido, no sé, a 2 médicos. Entonces, como
traté de asegurarme de eso, que sean enfermedades diagnosticadas. Entonces, como estaba planteando, el 21% de las personas poseía hipertensión, un 12% diabetes, un 10% enfermedades articulares. Acá eran varias, entonces las agrupé en enfermedades articulares. También un 8% enfermedades de la tiroides y un 5% asma, 4% cáncer y dislipidemia también un 4%. Y a ver, y el resto ya un 2%, que en este caso son epilepsia, enfermedades renales, anemia, enfermedades a la piel, obesidad. Y un 1% enfermedades auditivas, enfermedades del corazón y enfermedades hepáticas. Y un 16% que eran otras enfermedades que eran muy diversas, entonces se agrupó en ese ítem. Ya. Entonces, como había planteado, ese era el único gráfico más extendido, porque acá se empezó a consultar de forma más específica, ¿ya? Entonces, a continuación voy a mostrar el porcentaje de hogares en donde estaba presente la enfermedad de hipertensión arterial, ¿ya? Un 40% de los hogares, en 40% de los hogares estaba presente la hipertensión arterial, o sea, había un integrante o más de un integrante con hipertensión arterial. El porcentaje de hogares con diabetes, ¿ya? Un 25% de los hogares tenía diabetes y un 75% no lo tenía. En cuanto a las enfermedades articulares, un 19% tenía, o sea, existía enfermedades articulares en un 19% de los hogares. Un 12% de los hogares contaba con algún integrante que tuviera asma y un 12% de los hogares existía algún integrante con enfermedades mentales. Ya, en cuanto a los hogares con cáncer, un 9% de los hogares tenía un integrante, al menos un integrante con cáncer, y un 16% de los hogares tenía, en este caso, enfermedades relacionadas con la tiroides. Ya. Otra de las preguntas que se realizó, y esto como había planteado esta encuesta se aplicó el año pasado, y estaba enfocada en todo el año 2021. Entonces, todas estas preguntas, muchas de estas se les consultaba en relación a ese año. Entonces, se les consultó si habían asistido a un establecimiento de salud. Un 99% manifestó que sí asistió a un establecimiento de salud. En caso de haber asistido, ¿cuántas veces en el año asistió? ¿Ya? Menos de 5 veces, un 33% planteó que menos de 5 veces. Entre 6 a 15 veces, un 45%. Y entre 16 a 30 veces, un 18%. Y más de 31 veces, un 3%. Sergio. Ya. Pero Sergio, hoy se escucha un en las de atrás cuando les pediría que apagaran sus micrófonos, por favor. Ya. Entonces, como había planteado anteriormente, se le preguntó cuántas veces en el año asistió. Después se le consultó a qué tipo de establecimiento había asistido. ¿Ya? Entonces, un 64% manifestó que acudió al sistema particular. Un 51% acudió a un hospital. Aquí tenemos un 56% acudió a un CEFAM y a urgencias o UNSAR un 30% de los hogares. También se le consultó respecto al gasto. Entonces, ¿cuánto ha sido el gasto total aproximado de su hogar este año, en este caso el 2021, en consulta médica? ¿Ya?
Un 13% manifestó que no tenía gastos, ¿ya? Un 33% planteó que menos de 250.000 pesos. Entre 250.000 y 500.000 pesos, un 30%. Entre 500.000 pesos y 1 millón de pesos, un 15%. Y más de 1 millón de pesos, un 9%. Ya, durante el año 2021 se le consultó si usted o algún miembro de su hogar se ha realizado un examen, radiografía, escáner, etc. Y un 79% manifestó que sí. Por otra parte, también se les consultó si durante el año 2021 había sido, en este caso el encuestado o algún miembro del hogar, intervenido quirúrgicamente. ¿Ya? Un 18% manifestó que sí había sido intervenido quirúrgicamente. Y lo otro que se les consultó era que si, en este caso el encuestado o algún miembro del hogar, se encontraba en lista de espera para acceder a una atención con un especialista, realizarse algún examen o intervención quirúrgica. Y un 40% manifestó que sí se encontraba en este caso, en esa condición. Ya. Otro de los ítems que se consultó dentro de la encuesta estaban relacionados con los datos, en este caso COVID-19, ¿ya? Y como había planteado al inicio, esta encuesta se aplicó mediante vía telefónica, ya que las restricciones eran bastante, eran mucho más específicas, a diferencia de ahora, que ya es más opcional, por ejemplo, el tema de la mascarilla y el tema de la vacunación. En ese entonces no, entonces hay que tener en consideración el contexto, ¿ya? Entonces se les consultó si en este caso el encuestado o los miembros de su hogar se habían vacunado contra el COVID-19. Un 92% planteó que sí, ¿ya? Durante la pandemia, en este caso el encuestado o algún miembro del hogar se había contagiado de COVID. Tan solo un 19% manifestó que sí se había contagiado. Igual era una cifra muy baja, o sea, no muy baja, sino que era baja en ese entonces. Porque yo creo que a la fecha actual han variado mucho los datos. También se le consultó si había recibido asistencia de algún establecimiento de salud, o en este caso si habían llegado, si habían recibido asistencia de un establecimiento de salud. El 99% manifestó que sí. Y por último también se le consultó si en el caso de que usted o algún miembro de su hogar se haya contagiado, alguno o algunos de ellos recibió o recibieron asistencia hospitalaria. Y un 12% manifestó que había llegado en este caso hasta la instancia hospitalaria. Ya. Y el último ítem de la encuesta estaba relacionado con la variable de pueblo indígena, ¿ya? Se le hicieron 3 consultas respecto a esta temática. Primero se le consultó si usted ha escuchado o tiene conocimiento sobre la existencia de la pregunta por pertenencia a algún pueblo indígena u originario en el sistema de salud. Ya, un 40% manifestó que sí. Ya. Y esto solamente si había escuchado respecto a esta temática, a esta pregunta. Después se le consultó, cuando ha asistido a algún establecimiento de salud, ¿le han realizado la pregunta por pertenencia a un pueblo indígena o originario? Y acá la cifra es muy baja, ya que tan solo un 18% manifestó que le habían consultado. Y por último se le consultó, en caso de que no le hayan realizado la pregunta por pertenencia a un pueblo indígena u originario, ¿usted ha exigido que se la realicen? Y tan solo un 6% manifestó que ha exigido. Y de lo que yo recuerdo igual, pero acá las conclusiones igual, la idea es como conversar, es que había muchas personas que no sabían, o sea, sabían que existía la pregunta, pero no sabían que era obligatoria. Entonces, por eso no la exigían. Entonces, igual me di como el tiempo a varios de los encuestados de ir explicándole,
ya que como yo había trabajado anteriormente en esa temática, entonces una vez que ya le había aplicado la encuesta, le iba explicando, le decía, mire, él iba contextualizando de que esa pregunta es obligatoria, que existe una normativa y para qué sirve, ir registrando la pregunta. Pero tampoco pude hacerlo con todos los encuestados, porque igual eran bastante los encuestados a los que se le aplicó. Y por último se agregó una pregunta que era como aislada, pero solamente para saber, era de que si usted o algún miembro de su hogar se atendió con algún agente de salud indígena durante el año 2021, ya sea alguna machi, la Huentuchefa, etc. Y tan solo un 9% manifestó que sí. Y dentro de también de lo que recuerdo que habían planteado era porque no, que acá en la región no conocían o no sabían de la existencia, en este caso, de agentes de salud indígena, y los pocos que en algunas ocasiones manifestaron que sí, era porque habían viajado a otras regiones en busca de atención con medicina, en este caso mapuche. Las conclusiones. Dentro de las conclusiones tenemos que existía una mayor participación de mujeres en el proceso, ¿ya? Tanto de quienes respondieron a la encuesta como de la composición de los hogares, ¿ya? Comparándolo con el número en este caso, de personas que participan muchas veces en las actividades que son en general de temas de pueblo originario, siempre se destaca que existe una mayor participación de mujeres, ¿ya? Otra conclusión es que, como había planteado al inicio, existe un asentamiento permanente en el tiempo, que es un 58%, en una misma comuna de la región del Maule, que es mayor a 31 años. Que eso al principio lo comenté, de que llama la atención de que las personas llevan, en este caso, asentados acá en la región, o sea, la mayoría, un alto porcentaje de los encuestados, llevan asentados más de 30 años. Entonces, es una cifra que permite, por ejemplo, y esta es la idea de este informe, que es un estudio preliminar, que es descriptivo solamente, que se pueda hacer algún estudio más específico, por ejemplo, epidemiológico, con enfoque sociocultural. Entonces, existe población que lleva asentada mucho tiempo, y como vimos algunas de las enfermedades que tenía diagnosticada la población, la idea es poder hacer un estudio más específico con la totalidad en este caso, no sé si la totalidad, pero de los usuarios que se atienden en los establecimientos de salud. También otra cosa es que también está muy relacionado con lo que planteé recién, que las personas de mayor edad de los hogares nacieron en la región del Maule, un 74%. Representa, ¿ya? Y eso está muy relacionado con el asentamiento acá en la región. O sea que las personas llevan mucho tiempo viviendo acá, y además hay personas, porque manifestaban mucho que vivían, por ejemplo, con adultos mayores, y en otras ocasiones los mismos encuestados, no sé, por ejemplo, tenían más de 50 años, entonces ya han pasado la mayor parte de su vida en esta región. Entonces, muchas veces planteaban que se consideraban, o sea, independientemente que hayan nacido quizás en otra región, su vida la han desarrollado en torno, bueno, a lo laboral, la familia en esta región. ¿Ya? Otra cosa es que los altos porcentajes de enfermedades no transmisibles en la población indígena abordada, como la hipertensión arterial. Sí, eso es, que existen altos porcentajes de enfermedades no transmisibles, ¿ya? Como por ejemplo, la hipertensión arterial, un 21%, la diabetes, un 12%, enfermedades articulares, un 10%, dislipidemia, un 4%, y cáncer, un 4%. El otro es que en comparación con los datos de la CACEN 2021,
se presentan similitudes también en enfermedades prevalecientes, la hipertensión arterial y la diabetes, ¿ya? Posibles causas, no sé, está la calidad de vida, la deficiencia alimentaria, o en su carente, o en este caso la carente actividad física realizada por, en este caso por quienes pertenecemos o somos parte de pueblo originario de las organizaciones, relacionada también intrínsecamente con los ingresos que poseen, que eso también había que tener en consideración, que al principio presenté, que casi un 60% gana menos o igual a 327.000 pesos. Ya. Lo otro también es que existe una preferencia de atención en clínicas privadas versus sistema público, y acá coloqué lento, ya que esas eran como dentro de la, por así decirlo, o sea, lo que manifestaban los encuestados, los por qué acudían a las clínicas, en este caso privadas, ¿ya? Un 54% destina más de 250.000 pesos en gastos médicos, operaciones, exámenes, compra de bonos, remedios, etc. En cuanto a la pandemia, existe un alto porcentaje de hogares que se encuentran vacunados hasta el 2021. Y también un alto porcentaje no se había contagiado hasta ese entonces. Respecto a la variable indígena, en el sistema de salud existe un alto porcentaje de desconocimiento, un 60%. Y esto aumenta al acudir al establecimiento, ya que un 82% de ellos y de ellas no han sido consultados si se sienten pertenecientes a un pueblo originario. Y un 94% no ha exigido que lo registre, ¿ya? Esta pregunta también cabe señalar, que se me olvidó mencionarlo, se le preguntaba solamente en relación a la persona que respondía en ese momento la encuesta, que en este caso que yo le apliqué, ya que era imposible saber si, por ejemplo, el resto de los miembros de su hogar le habían consultado o si tenían conocimiento sobre la pregunta. Entonces, esta solamente se enfocó en la persona encuestada del hogar. Ya, entonces, como por así decirlo, podemos ver de que a grandes rasgos existe una insuficiente difusión respecto al tema de la variable de pueblo indígena, independientemente de que, bueno, yo que estoy en conocimiento de que sí se ha trabajado en el tema a partir del año 2017, sin embargo, para la cantidad de población que existe acá en la región, no ha sido suficiente. Lo otro también pueden ser las estrategias, quizás han sido poco eficaces en este caso, ya que en los mismos datos podemos corroborar de que las personas no tienen, o sea, tienen un desconocimiento, porque muchos saben de la pregunta, pero no saben por qué está la pregunta. Entonces, y acá, como había planteado al principio, no saben, o sea, específicamente no saben respecto a la obligatoriedad de la pregunta, ¿ya? Entonces nosotros, quienes algunos estamos un poco más en conocimiento, sabemos que existe la norma 820 y que está desde el año 2016. Ya, lo otro es que en comparación con la estadística obtenida a través de la base de datos proporcionada por el Servicio de Salud del Maule, en donde el porcentaje de consultas médicas de pueblo originario es muy bajo, ¿ya? Teniendo casos en los cuales no se logra conseguir ni siquiera 1%, ¿ya? Eso también lo quise colocar porque quizá, o sea, no se presentaron los datos aquí en específico, pero en el informe sí se pueden revisar. Entonces, en el informe sale los números de atenciones digregado por establecimiento. O sea, si uno ingresa al portal, en este caso, a la página del Servicio de Salud, pero en el caso de informes salen por comuna y son muy bajos. Entonces, si comparamos con el dato del censo, en comparación con los datos del censo,
en donde se plantea que existe un 4,9% de población indígena, igual son bajos. Bueno, quizá obviamente uno puede decir, no, a lo mejor es un 1% porque la población no está enferma, pero por lo que pudimos contrarrestar con la misma aplicación de la encuesta, no es que las personas no estén enfermas, el tema es que no se les consulta. Entonces, la idea es que estos datos sean quizás, o sea, no es la idea, sino que lo más, en este caso, la realidad quizás es que estos datos estén más cercanos a la información en este caso o los datos del censo. La única excepción de los datos revisados por la base de datos del Servicio de Salud del Maule, la excepción era el programa prenatal, en donde los datos son similares a los datos censales, teniendo cifras como, por ejemplo, Comuna de San Clemente, un 4,6%, Curicó, un 5,3%, Pencahue, 5,6%, San Rafael, 6,2%, Longaví, 6,7%, Talca, 7,7%, Constitución, 9% y Peyúgue, 11,1%. ¿Ya? Entonces, se podría pensar quizás que la forma o la estrategia que llevan en este caso la encargada de, no sé, de la Seremi de Salud principalmente, o del Servicio de Salud que trabaja en el tema prenatal, a lo mejor la estrategia que utilizan para transmitir esta información, por ejemplo, a los profesionales del área de maternidad, está siendo, o sea, es una estrategia que está trayendo, por así decirlo, resultados. Entonces se podría quizás conversar con ella y consultar, intercambiar información para poder ir aplicando esos tipos de estrategias al resto de los profesionales, que también tienen que hacer la pregunta. Ya, como proyecciones, se tiene primero aumentar la difusión respecto de la importancia y obligatoriedad de registrar la variable de pueblo indígena a funcionarios y funcionarias de los establecimientos de salud de la región, ¿ya? En segundo lugar, generar cambios de estrategia en la difusión de la variable de pueblo indígena, ¿ya? Para los funcionarios y funcionarias y usuarios de los establecimientos de salud y organizaciones indígenas de la región del Maule. Entonces, como había planteado anteriormente, esta estrategia se puede quizás ver con los mismos referentes del área de maternidad, o quizás también hacer algún análisis y alguna revisión, quizás, bueno, como de forma más específica para poder llegar a un mayor número de población. En tercer lugar, también está la elaboración del perfil epidemiológico con enfoque sociocultural de la población indígena de la región del Maule, ya que, como planteé al inicio, esta encuesta que se aplicó y la revisión de datos es solamente descriptivo. Y para poder realizar un estudio más específico de las enfermedades de la población, se tendría que hacer un estudio epidemiológico, ¿ya? O sea, bueno, yo estoy en conocimiento y yo creo que las personas que también, de que en otras regiones sí se han realizado estudios de estas características. Entonces, acá en esta región no se han realizado todavía. Entonces, sería importante que se pudiera realizar un estudio de este tipo, ya que quizás muchas veces podemos ver que las enfermedades que se manifestó acá, por ejemplo, los encuestados, y con los datos del censo, son las mismas enfermedades que tiene a lo mejor el resto de la población. Pero el tema es poder buscar estrategias para poder tratarlas, estas enfermedades, en este caso, tratar con esta población desde un enfoque que tenga la pertinencia cultural adecuada. Otro punto también es que es importante que puedan interiorizar los equipos de promoción y participación ciudadana de la Seremi de Salud del Maule y el equipo de participación y trato usuario del Servicio de Salud del Maule la obligatoriedad e importancia de la variable de pueblo indígena, con el fin de ser ellos, en este caso,
quienes pertenecen a estos equipos de trabajo son los referentes principales que transmitan de forma permanente dicha temática en todas las instancias de reuniones, jornadas, etcétera. ¿Ya? Que no sea solamente, por ejemplo, si se va a realizar una jornada anual sobre el tema del registro de la variable, que no solo se transmita en esa instancia, sino que, por ejemplo, si existe jornada, no sé, es solamente un ejemplo, con, no sé, con nutricionistas de los establecimientos de salud, que se deje un espacio para recalcar esta información, ya que, por ejemplo, las mismas profesionales son los que también tienen que consultar la pregunta. Si existe una jornada que se va a realizar, por ejemplo, con enfermeros o con otro tipo de profesionales, que también se vuelva a recalcar esta información, ya que existen, son hartos los profesionales que registran la pregunta. Entonces, sería importante que en cada instancia que sea posible se pueda dejar un espacio para poder difundir esta información, ya, tanto en las mismas instituciones, en jornadas que tengan con las mismas instituciones, en APS u hospitales. Y por último, es importante que exista un fortalecimiento de los vínculos entre los equipos de la Seremi de Salud y Servicios de Salud, obviamente para que se pueda realizar un trabajo mancomunado. Eso sería mi presentación, Chaltumay, y dejo ahora, voy a dejar de compartir para dejar un espacio de consultas, preguntas. O comentarios también. Bueno, como bien dice Alejandra, si alguien quisiera hacer algún tipo de consulta, pregunta o comentario, este es el momento, aprovechando que este espacio también tiene que ser de conversación, no solamente de la entrega de esta información que resulta muy valiosa y que claramente demuestra que tenemos mucho aún que hacer en esta región, en temáticas indígenas. ¿Puedo levantar la mano o simplemente hablar? Sí, Peña Iván. Mari Lamien. Mari Lamien. Chaltumay Lamien Alejandra, muy buena la presentación que hizo usted referente a salud. La felicito. La única pregunta que le puedo hacer, desgraciadamente la Seremi de Salud se retiró. Yo quisiera hacer una pregunta a ella. Posiblemente no es esencial. Como usted siempre ha estado en salud hace muchos años, ¿hay alguna posibilidad que usted, cómo hacerle que usted vuelva al PESPI de nuevo? Por el hecho que usted trabaja bien en lo que se referente a salud de los pueblos originarios y salud a la comunidad, que a lo mejor no la ven o no se ve de que el Estado o el gobierno que hay, por ser de los pueblos originarios, no puede estar en el PESPI. Otra pregunta que quiero hacerle. Si hay machi, bueno, desgraciadamente la machi Karina se va al sur, ¿cómo uno se puede contactar con una machi, con Walter Sheffer, aquí en la región del Maule? Eso me pregunto. Chaltu Papay por su comentario y por su intervención. No sé si respondes a Alejandra alguno de las... No, o sea, la primera era para la Seremi, pero en el caso del tema de lo que planteó de Machi o la Huentuche, eso obviamente, pero si lo vinculamos con, en este caso con el sistema de salud,
como planteó la misma Lamian, está el programa PESPI, se puede llegar a través de este programa y buscar, o sea, y trabajar en torno a alguna planificación para el próximo año, o depende de las planificaciones que se realicen y plantear esa interrogante y ver la forma de quizás ver si hay alguna, o sea, si se puede atender alguna marcha. Si supongamos que esa es la prioridad, pero igual siempre dejando en claro que la atención con pertinencia cultural va más allá, por ejemplo, de que pueda haber una marcha o no. Eso ya es medicina mapuche. Entonces la atención con pertinencia cultural es mucho más ampliada. Entonces la idea es que eso se pueda ir trabajando, como lo planteé, tanto con, en este caso, el programa PESPI, que dentro de sus líneas estratégicas, tengo entendido, se puede incorporar, por ejemplo, que pueda, no sé, o sea, que se pueda contratar alguna macho o algo así. Eso es como lo que le puedo comentar a grandes rasgos. Chartu Mailamien, Chartu. Bueno, aclarar también que el programa PESPI es un programa paralelo que tiene la Dirección de Salud, donde hay un encargado y hay un programa que ha estado en crecimiento. Claramente la pandemia impidió un poquito seguir con algunas iniciativas. Hoy día claramente hay que replantearse cuáles van a ser las estrategias de trabajo para el 2023, entendiendo que, como bien planteó la PAPAI, existe demanda de salud intercultural en la región del Maule, y como también lo arrojaron esos datos donde decía que un 9% de los encuestados sí habían asistido a una machi, y como también se vio en alguna experiencia que se revivió acá en Talca, donde al traer una machi de 20 usuarios que atendía esta gente de salud, la mayoría eran no indígenas. Entonces, claramente la salud intercultural, más allá que también es un derecho y una necesidad planteada por los pueblos indígenas, es para todos, es intercultural. Entonces, el trabajo debemos estar hacia allá, si existen las condicionantes, existe la demanda y podemos encontrar esos agentes de salud que claramente en el Maule hoy día carecemos de ellos por temas culturales, por temas históricos. Sí, quizás podamos recurrir a agentes de otros territorios para que nos vengan a dar cuenta de esta necesidad. ¿Alguien más quisiera? Jorge, bueno, tú hayas hablado, disculpa. Sí. Felicitar a la pero escucha muy bajo, José. Primero que nada, felicitar a Alejandra Currugunta, a la misma Alejandra Currugunta, por su excelente exposición y trabajo que ha desarrollado y que nos permite, ¿cierto?, ir orientando acciones en el trabajo cotidiano permanente. ¿Ya? Yo quería mencionar con respecto a lo que mencionaba Alejandra, ¿cierto?, con respecto a las conclusiones que dice insuficiente discusión. Bueno, en base a eso también el Ministerio de Salud, la Subsecretaría, el Departamento de Pueblo Indígena, está implementando un sistema monitoreo de la variable. ¿Ya? Y nosotros acá en la región... Jorge, disculpa, ¿sí? Se te escucha muy bajo, sí. A ver, voy a sacar el... ¿Puede ser? ¿Aló? Ahí sí. Sí. Ya, no, lo que yo estaba planteando es de que con respecto a la conclusión que mencionaba Alejandra, la también, insuficiente difusión, que nosotros nos retiramos porque la Subsecretaría de Salud Pública, ¿cierto?, ha estado implementando un sistema de monitoreo y nosotros acá en la región hemos tomado, ¿cierto?, la comuna de Teno y Talca para aplicar una encuesta con respecto a la variable de pueblo indígena. Y bueno, ya con respecto a los usuarios sacamos algunas actas, conclusiones con los referentes de los hospitales que tiene que ver con precisamente con esa difusión que se menciona, poder, digamos, hacer mayor difusión en cuanto, digamos, a material educativo, volantes, dípticos, infografía, videos que se han elaborado en conjunto con pueblos indígenas y ubicarlo en la sala de espera, y también lo que es la capacitación a los dirigentes, ya sea de salud de los usuarios como de pueblos indígenas. Entonces, en esa área, digamos, estamos tratando de orientar, digamos, las conclusiones que se han mencionado, en este caso, en el trabajo que expuso Alejandra. Y respecto a lo otro, digamos, en otra de las conclusiones que menciona,
que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles. También nosotros estamos iniciando acá con el Parlamento Indígena, que tomamos talque romeral, que tiene que ver, digamos, con un mayor acercamiento con los encargados de promoción en lo que tiene que ver en la prevención y promoción de los estilos de vida saludables. Así que eso, digamos, son estrategias que hemos estado, digamos, tratando de implementar para poder dar respuesta a las conclusiones del trabajo, muy buen trabajo que ha expuesto Alejandra, y que es un buen insumo que tiene que ver con lo territorial, con la realidad de nuestra región. Eso. Gracias. Gracias, Jorge, por tu información, y sí, pues, también siempre agradecer tu gestión. Es muy importante en este momento. Bueno, Bárbara Busto nos escribe ahí: estimadas y estimados, felicitaciones por la iniciativa de la Seremi, por el trabajo realizado. Cuenten con nosotras para apoyar este trabajo. Quizás, Bárbara, podrías hablarle un poquito desde tu mirada también. Lo que pasa es que pensé que no íbamos a tener tiempo porque tenemos que salir a otra reunión, pero por eso que quisimos de todas maneras dejar plasmado ahí en el chat nuestra visión respecto del trabajo. Primero, obviamente, felicitar a la Seremi por, en el fondo, haber tomado la iniciativa de proponer un estudio de estas características. En segundo lugar, a Alejandra por la calidad del trabajo. Son preocupantes los resultados, ¿cierto? O sea, hay en los hogares consultados, la mayor parte de las personas declara, ¿cierto?, tener alguna enfermedad diagnosticada. Muchas de esas enfermedades son totalmente prevenibles, por lo tanto ahí hay un trabajo fuerte que hacer, como decía don Jorge, en materia de prevención y promoción, así que ahí les decíamos que cuenten con nosotros para poder colaborar en eso, ¿ya? Y lo otro que nos parece muy importante, que obviamente los resultados de este estudio tienen que seguir difundiéndose. Sería muy importante, no sé si, no recuerdo bien, don Jorge, si estaban convocados los equipos de salud, los directores de establecimiento, pero en el fondo ellos tienen que tomar conocimiento de estos resultados. Entonces, si no estaban convocados hoy día, sería importante generar una instancia, digamos, donde ellos puedan estar y estos resultados puedan conocerlos, porque es ahí donde hay harto trabajo que realizar, digamos, de ahí es donde se puede partir. Y eso, felicitarlos, creemos que esta es la línea que hay que seguir, en el fondo, poner el foco, ¿cierto?, en la situación de salud de los pueblos indígenas es como también uno de nuestras preocupaciones, de nuestras líneas de trabajo, y obviamente todo lo que señaló Alejandra en relación a los temas de registro lo tomamos también porque, como decía don Jorge, somos el departamento y la división que ha estado, digamos, intencionando, porque tenemos también el mismo diagnóstico, que no se hace la pregunta, que no se registra bien, que hay subregistro, y por lo tanto eso hay que mejorarlo. Así que ahí vamos a tomar también tomamos nota de lo que comenta Alejandra en términos del cambio de estrategia tal vez que hay que hacer en relación a cómo se fortalecen los sistemas de información en salud con pertinencia. Así que eso, muchas gracias y nuevamente las felicitaciones tanto a la Seremi de Salud como a Alejandra, digamos, que estuvo a cargo de llevar adelante este trabajo. Nos retiramos con Graciela, así que estamos igual disponibles y ojalá de verdad que puedan hacer una instancia similar con las redes, con atención primaria, hospitales. Gracias, Bárbara. No sé si Graciela nos quiere decir algunas palabras antes de retirarse. No, igual me sumo a la palabra de Bárbara, felicitar igual el trabajo. Igual ir profundizando estos trabajos, yo creo que son etapas, esto es la primera parte, si bien hay una noción de lo que existe, las percepciones de los usuarios, pero también los registros existen, ya registros clínicos, ahí hay que profundizar este trabajo, ya ahí viene una etapa que lo vamos a ir conversando con don Jorge, para ir también validando cómo basarnos en evidencia para poder hacer nuestras acciones específicas en temas de salud pública. Muchas gracias por la invitación y ha sido un trabajo súper valorado, yo creo, y mucha información igual, ¿ya? Entonces, estamos escuchando igual a partir de este estudio a los usuarios indígenas, de sus percepciones, de sus diagnósticos propios, como
lo que ellos piensan después de ir a una atención, después de un diagnóstico que le entregan, también cómo ellos clasifican de qué están enfermos, o sea, la conciencia. Entonces, y ahora cómo viene el tema de prevención y cómo viene el tema de el acceso a esta enfermedad, tener información sobre esto para poder el tratamiento y también del cuidado que hay que tener con estas enfermedades. No solamente felicitar también a Alejandra y don Jorge, también estaba la Ceremis también que estuvo presente acá. No, muchas gracias por la invitación. Igual como siempre, don Iván, gracias por la colaboración que ha hecho en estas áreas también. Gracias, buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien también, que les vaya muy bien en todo, que tengan un bonito fin de año y unas fiestas tranquilas de familia. Igual a ustedes, muchas gracias. Bueno, dentro de quienes están presentes, no sé si alguien quisiese hacer algún comentario adicional, alguna consulta. Yo quería agregar algo. Buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. Soy Rosa Gajardo, jefe de Unidad de Bioestadística del Servicio de Salud. Nosotros durante el año 2020 implementamos un índice único asociado a la base de datos de registro de las atenciones en la región y agregamos lo que instruye la norma 820 de incorporar a este registro la variable de pertenencia a pueblo originario. Esa variable se va a solicitar y se va a ir actualizando en los SOME de cada CEFAM. Y de ahí el dato va a arrastrarse a las atenciones. Eso es lo que hemos estado trabajando en el último tiempo. En este momento el Departamento de Informática de nuestro servicio está implementando esta funcionalidad para que el dato que ya pesquisamos y que le entregué el año pasado a don Jorge, que en nuestras bases de datos aproximadamente el 5% de los usuarios ya estaban marcados, asociados a su RUT, estaban marcados ya como perteneciente a algún pueblo originario. Entonces, considerando que ese número era muy cercano a lo que el censo nos había entregado, nosotros íbamos a mostrar ese dato en el momento de la atención, para que el profesional ya lo tuviera y lo corroborara con el usuario en el momento de la misma atención. Así que eso puedo informarles referente a esta variable, así que cuando ya esté implementado, le voy a informar a don Jorge para que a la red también lo informe, a las asociaciones de pueblos indígenas para que sepan que ya la información asociada a sus atenciones va a aparecer automáticamente vinculada a partir de su RUT. Entonces con eso la información asociada ya va a subir. Estos porcentajes que muestra Alejandra automáticamente van a aumentar. Muchas gracias por la información, señor Rosa. Así que eso viene a complementar este trabajo que hay que hacer, que nos queda mucho todavía por andar, pero que creo que con lo que se escucha en esta reunión, en este trabajo, que aunque es virtual, demuestra que hay una intención de hacer bien las cosas y de avanzar, como hemos repetido muchas veces, en el derecho de las personas indígenas a tener una atención con pertinencia. Así que muchas gracias. ¿Alguien más que nos pueda aportar, comentar, criticar quizás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Paz Ramírez y trabajo en el Hospital Regional de Talca, en el Departamento de Atención Usuario. Bueno, buenas tardes a todas y todos. A don Iván lo conocemos por algunos encuentros que hemos hecho con nuestra comunidad y nos ha ayudado también a capacitarnos y a aprender más de nuestro pueblo originario. Así que, bueno, en relación a lo que se mencionaba, a nosotros nos corresponde recibir la información, poder reflejarla, hacer este registro y la captación del dato. Me parece que es tremendamente positivo lo que nos decía Rosita en relación a que en el sistema nos aparezca ya cargado y sea nuestro rol en ventanillas verificar, corroborar si se mantiene. Creo que ayuda a agilizar, porque cuando estamos con una fila, los segundos cuentan, digamos, y eso a veces desincentiva. No lo digo como algo que justifique, sino que algo a mejorar. A veces
desincentiva la captación del dato porque demoro más con cada paciente y eso agrega tiempo de espera al de atrás. Y por eso digo que un espacio de mejora es del que tenemos que hacernos cargo. Creo que si aparece reflejado, va a ser tremendo aporte. Lo otro que nosotros pensábamos, yo creo que podemos seguirlo trabajando y profundizando con el servicio, a ver, también recibiendo su opinión. Queríamos hacer difusión, y ustedes nos podrían retroalimentar si les parece una buena iniciativa, hacer en cada sala de espera y en los accesos principales, poner un afiche grande, invite al pueblo originario y le diga, registre aquí, mostrando la disposición, porque a veces ellos no saben dónde. Saben que tienen el derecho quizás, pero no saben dónde. Entonces, si nosotros les generamos ese mensaje claro de, aquí estoy para usted, pídamelo, yo lo registro. Pienso que podemos ayudar a que se acerquen a nosotros también para poder registrar. No sé si les parece una buena idea. Eso les quería comentar. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Lamien. Bueno, toda la idea que yo creo que suman. Yo creo que también la entrega de información tiene que ser a través de todas las herramientas que podamos generar. Si usted con su experiencia nos dice que eso es una buena alternativa, Jorge tendrá que implementarla. Sí. Iván, si me permite, Iván, bueno, me quería también resaltar, digamos, en cierta forma el trabajo conjunto con respecto a la variable entre el Servicio de Salud y la Seremia de Salud. Bueno, desde su inicio, ¿cierto? Cuando empezamos con la consulta, empezamos con todo lo que es capacitación, y cuando llegó el tema de la variable, también resaltar la labor de la jefa de bioestadística, Rosita Gajardo, ¿cierto? Que ha sido fundamental, digamos, en todas las acciones. Ella ha estado ahí presente en la implementación, se han elaborado videos, y ahora, digamos, después de la pandemia, ¿cierto? Lo hemos suplido con este trabajo, ¿cierto? Online. Y ahora, digamos, seguir profundizando en esta área. Así que también, ¿cierto? Rosita, al Parlamento Indígena, Iván, bueno, todo de alguna u otra manera, digamos, han contribuido a que vamos avanzando, digamos, en esta área. Así que muchas gracias. Pero usted es un actor relevante, don Jorge. Yo creo que siempre, al César lo que es del César, usted ha sido quien ha liderado estos procesos. En su momento con Alejandra, yo sé que hoy día está Rómulo en el servicio, entonces todos tenemos que sumar y esperamos que el próximo año podamos tener una estructura más sólida, que podamos ir avanzando a pasos más largos, quizás trancos más largos, que se necesita. Pero todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sumado, y eso se agradece también la voluntad de los funcionarios públicos a hacer de muy buena forma su trabajo. Así que se agradece, representante Jorge, yo creo que el sentimiento que tenemos muchos dirigentes hacia el sistema de salud, en lo personal, solamente felicitarte por toda tu iniciativa, y también a todos los que están presentes aquí, agradecerles que estén escuchándonos y compartiendo estos espacios de conversación en el Maule Ñitragún, que es un espacio de conversación que se diseñó también en tiempos de pandemia y que hoy día continúa con algunos esporádicos unas esporádicas transmisiones, pero queremos que se vaya fortaleciendo también este espacio, que igual es bueno conversar aunque estemos virtualmente juntos. Insisto, si hay alguien más que quisiera hacer algún alcance, algún dirigente que quisiera decir su pensamiento antes de ir cerrando nuestra transmisión, porque ya nos pilló la hora. Bueno, si nos quedamos en silencio es porque estamos dando por término nuestra jornada de conversación. Felicitar nuevamente a Alejandra por su trabajo, agradecer a todos los que están hoy día presentes en esta aula virtual, en esta sala, en este tribún, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de Cinecon, agradecer a la Seremi de Salud por generar estas instancias para poder conversar. Nuevamente felicitarte, Jorge, por tu trabajo, y a cada uno de los presentes aquí, y invitarlos nuevamente a seguir avanzando, a seguir trabajando, que tengan, entendiendo que esta es una conmemoración que viene desde el otro lado del mundo, pero todos la tenemos a su vida, que tengan una feliz Navidad
que compartan en familia. Este fin de año, Winca, sea tranquilo para todos y que podamos estar en paz. El próximo año calendario lo iniciaremos con toda la energía, tratando de ir pensando cómo aportamos a que nuestra sociedad, y en especial nuestra población indígena, tenga acceso a una salud digna. Y ahí me quiero detener también un poquito, agradecer a los equipos de salud en lo personal por su dedicación en algunas cosas muy personales que me está tocando vivir. Así que hay oncología del hospital regional, al kinesiólogo del hospital regional, también a urgencia, aunque tuvimos su problemita en algún momento, siempre se reconoce que urgencia trabaja quizás al límite en muchos sentidos, así que también a los funcionarios agradecer sus labores. Eso es algo muy personal que estoy diciendo, que si me permito esta patudez quizás de decirlo acá, pero lo digo porque lo siento. Y bueno, despedirnos hasta quizás una próxima ocasión con el Maule Nitragún desde acá, desde Cinecon, más un espacio de conversación desde nuestro mundo indígena del Maule. Así que muchas gracias a todos y nos estaremos viendo prontamente. Peu Cayal. Bumay, Peu Cayal. Memoria, también escuché, Memoria. Peu Cayal. Saludos. Felicidades. Que estén muy bien. Tantumay. Shantumay, Shantumay, Shantumay.